Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la tarde de la radio, en Del Bosque Radio, en la 89.1. Y mi nombre, Tiago López, conduciendo la Hora P, un momento en el que hablamos de todo, hablamos de sociedad, de actualidad, de política, por supuesto, y de todo lo que acontece en el día a día de todos los argentinos. Para hablar de todo un poco, y de esto que venimos mencionando, está con nosotros quien supo ser precandidato a la intendencia de la ciudad de Quilmes. Está con nosotros Joaquín Antúnez, quien es también referente de política obrera, ¿no? Del Partido Obrero. ¿Es así? Del Partido Político Obrera. Muy bien. ¿Cómo estás, Joaquín? Bueno, buenas tardes, Tiago. Buenas tardes a los oyentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente, de Política Obrera. Espacio dirigido por un histórico dirigente, Jorge Altamira, por eso tan asociado al Partido Obrero. Bueno, hemos tenido la suerte de entrevistarlo a Jorge también en la emisora. Y Joaquín, quiero arrancar quizás un poco luego de lo que ha sido la victoria, ¿no?, de Javier Milei. Estamos con un nuevo presidente, ya ha pasado un tiempo prudente. ¿Cómo analizás desde tu perspectiva la actualidad argentina? ¿Cómo ves todo esto y el mapa, ¿no?, de nuestro país? Bueno, hacer un análisis, digamos, de estos primeros meses del gobierno. Bueno, en primera instancia, analizar, digamos, cómo llega Milei a esta presidencia. Nosotros, desde Política Obrera, hemos señalado desde el comienzo de la campaña de octubre que los candidatos que habían quedado perfilados para llegar al balotaje y eventualmente a la Rosada eran, bueno, 3 candidatos en ese momento: Bullrich, Massa, Milei, personas muy decididas a desarrollar lo que nosotros caracterizamos como un golpe de Estado económico. Un golpe de Estado económico, traducido en una oración, sería hacerse del Ejecutivo para efectuar un golpe de fuerza que genere una redistribución regresiva del ingreso en contra de los trabajadores y en favor de ciertos sectores de la economía, especialmente a los tenedores de la deuda pública. Es decir, el capital financiero internacional, que es muy amigo de Javier Milei y de Sergio Massa, y por otro lado, a la gran burguesía argentina, nacional e internacional, la sociedad rural, la UIA, todas las multinacionales que tienen empresas en la Argentina, que justamente se iban a ver altamente beneficiadas. Y son justamente estas organizaciones, la UIA, la sociedad rural, el capital financiero, el que hoy aplaude y recibe a Milei en todos lados como una estrella de rock. Son los que han escrito y han colocado en el gobierno distintos secretarios, distintos asesores, los que han redactado la reforma laboral, la ley bases, ¿no? Entonces, son todos estos sectores de la burguesía nacional e internacional los que se han colocado detrás del gobierno de Javier Milei para desarrollar un ataque contra las condiciones de vida de los trabajadores de la Argentina. No hay que ir muy lejos, a una devaluación y festejar que la inflación más baja de los últimos 6 meses es el 10%, habla justamente de una liquidación, de una licuación del ingreso de salarios, de jubilaciones, de todos los tipos de presupuestos estatales que justamente apuntan en esa dirección. Si uno se fija, y hay unas estadísticas del mes de marzo, incluso, si vamos hasta febrero, Argentina en 2 meses había pagado deuda externa lo mismo que el año pasado en medio año. Sí. Entonces se ha duplicado el pago de la deuda externa, de los bonos, de las tenencias, de distintos endeudamientos, claro, mecanismos de pago del Estado. Y todo eso se ha realizado sobre la base de congelar salarios estatales, sobre la base de tener congeladas las jubilaciones durante 4 meses, y que simplemente se haya hecho una actualización que solo recupera un 27%, si no me equivoco, porque incluso en la mínima se ha aplicado un aumento inferior que es ilegal, y que son la mayoría de los jubilados. Entonces, cuando uno ve el panorama, dice, bueno, efectivamente, esta idea de que se venía un golpe de Estado económico tiene un acierto, o por lo menos se está trasladando a la realidad. Y por otro lado, la integración de Patricia Bullrich al gabinete, con un rol tan central, dirigir el Ministerio de Seguridad y tener a su cargo este protocolo antipiquete, que justamente lo que busca es imponer en los hechos la prohibición de la protesta y por lo tanto una pseudo dictadura civil, en donde si uno sale a la calle es reprimido y encarcelado.
Bueno, muestra justamente que Bullrich colabora activamente con esta idea. Joaquín, desde que asumió el presidente, desde que asumió Patricia también como ministra, ¿estuviste en alguna marcha, movilización? ¿Cómo las viviste? ¿Cómo han sido? Bueno, yo participé de todas las grandes movilizaciones de los últimos meses, es decir, desde el 20 de diciembre hasta el 24 de marzo, participé de la enorme mayoría de las movilizaciones, y ha quedado algo muy claro, digamos. Yo estuve en las 4 jornadas de la ley Ómnibus, sí. Donde fue aplicado todo el tiempo este famoso protocolo. Y lo que quedaba en claro justamente era, en primera instancia, que si bien algunas de estas movilizaciones no fueron muy concurridas, fueron modestas, digamos, su participación, demostraron una enorme combatividad, una gran resistencia ante la represión policial. Y por otro lado, las movilizaciones que fueron masivas no lograron aplicar el protocolo antipiquete. La movilización del 24 de marzo, el policía más cercano estaba a 15 cuadras de la movilización. Entonces, esto demuestra justamente los límites políticos que tiene el gobierno para aplicar su política en términos de represión de los piquetes. Y algo muy grave que sí ha ocurrido el 10 de abril, es que en la movilización a Capital Humano se hizo una suerte de emboscada. Hace algunos días fue esta. Sí, hace 2 días. Petovelo citó a todo el mundo en Capital Humano para que iba a recibir a los referentes a la 1 del mediodía. Sí. En la 1 del mediodía comenzó una feroz represión. Entonces una ministra se puso al servicio de un plan de represivo. Una ministra de otra área, ¿no? Que no tiene nada que ver con la garantía de la seguridad, y que en vez de recibir a quienes están manifestándose por los comedores populares que no reciben alimentos hace meses y meses, de parte de la nación, se les mintió, se les prometió una reunión que no sucedió y que fue utilizada como pretexto por una represión que tuvo 10 detenidos y que se han comprobado mediante distintas grabaciones, filmaciones y demás, que incluso la policía ha incurrido en tortura en algunos de los detenidos. Entonces, buscan aleccionar. Si, bueno, vas a movilizarte, te van a reprimir, te detienen, te torturan. Entonces eso es un plan criminal que debe ser rechazado. Joaquín, recién mencionaste también el tema de la reforma laboral. Sé que estás al tanto de lo que implica. Preguntarte en ese sentido si afecta, beneficia al trabajador, y también qué opinás acerca del encuentro que hubo entre referentes de la CGT, los altos referentes, con el gobierno nacional. Bueno, vos fíjate lo siguiente. La reforma laboral en ningún momento establece ningún beneficio para el trabajador. Todos los beneficios que están estipulados en la reforma laboral son en favor de la empresa. Extensión. ¿Entendés que no hay beneficios para el trabajador en esta reforma que se plantea? En esta reforma, mira, los puntos centrales, que es el periodo de prueba, se extiende de 3 a 6 meses. Sí. Si sos un trabajador en negro, se le perdona a la empresa si te tiene en negro cuando te blanquea. Actualmente, para blanquearte, aparte hay que pagar un juicio por haber mantenido a una persona en una relación de dependencia informal. Entonces se compensa al trabajador por tantos años de precarización. Ahora, borrón y cuenta nueva. No se reconoce la antigüedad, no se recomponen los ingresos de obra social, no hay aporte jubilatorio. Esa era la multa. Bueno, diferencia salarial si la subiera, ¿no? Porque normalmente los trabajadores que están en negro no cobran más que los que están en blanco, cobran menos. Claro. ¿No? Que es uno de los puntos centrales. Sí, es así. Y por otro lado, plantea toda una flexibilización de las condiciones de trabajo. Mira, hay una cosa que ha ido creciendo últimamente en los convenios colectivos, sobre todo a través del sistema de las paritarias, que es que el salario básico es cada vez menor y crecen los ítems. Eso se conoce como salario conformado. Entonces, por ejemplo, se aplica presentismo, se aplica un bono de producción, estos famosos bonos de cuando una empresa tiene ganancias extraordinarias la tiene que compartir con los trabajadores. Todos esos bonos a qué apuntan: a que el trabajador esté durante más horas dentro de su puesto de trabajo produciendo, y lo haga por un valor cada vez menor, porque finalmente si se enferma un día pierde el presentismo en el 95% de los casos, y el salario mínimo es bajo. Entonces ese salario conformado es lo que le permite a un trabajador, mediante horas extras, deslomarse la salud, porque para producir más hay que trabajar más fuerte. ¿Y este tema se plantea en la reforma laboral? Este tema no está estrictamente, o sea, no se coloca en la reforma laboral, vamos a demoler el salario. Pero cualquier central sindical que quiera discutir una reforma laboral tendría que decir que, bueno, que primero recompone todos los ingresos de los trabajadores y después negocia.
Porque ¿cuál es el problema? En la Argentina se discute si las prepagas aumentan mucho o poco, si es justo o si es injusto. Pero un trabajador gana la mitad de una canasta de pobreza, Sí. o gana incluso por debajo de la línea de indigencia, y no discutimos si hay justeza en eso o no. Entonces hay todo un achatamiento de los salarios, hay todo un empobrecimiento generalizado de la clase obrera ocupada, no de los desocupados. El que está en blanco es pobre, en una gran mayoría de casos. En mi caso, que es la docencia, una maestra de grado, que es el salario testigo, le decimos nosotros, Sí. es de 400.000 pesos. Entonces, vos fijate, tiene que trabajar 8 horas para llegar a la línea de pobreza, siempre y cuando tomemos el último índice del INDEC, que no contempla la inflación de este mes. Y si nos vamos a otros gremios, vamos a encontrar que ese salario es todavía inferior. O, bueno, comercio, que es el salario con más cantidad de trabajadores del país, los salarios son ínfimos. En ningún lugar se gana lo que está establecido en el convenio. Y eso ha sido validado por el sindicato, porque hay lugares que contratan en blanco con otros apéndices del convenio colectivo, arman convenios propios por empresa y demás, y todo eso va en detrimento de las condiciones laborales. Entonces, esta idea de que el salario tiene que estar conformado es una puerta libre a que las patronales hagan lo que quieran con el trabajador, lo exploten lo que quieran, y vos fíjate que esto se coloca en la reforma laboral con la idea de la rotación, es decir, extender el periodo de prueba, con la idea de eliminar la indemnización. Entonces, por lo tanto, un trabajador de 15, 20 años me lo saco de encima como si nada. Y en el punto central, que es que plantea justamente a la patronal la posibilidad de rever constantemente las condiciones que se imponen adentro de la fábrica. Puede ir modificándolo. Puede ir modificando el sistema de rotación de trabajo. La reforma. Esto está planteado en la reforma, digamos, es el punto central. Pues fíjate, la reforma laboral, bueno, muchos dicen, ahora esta que presentó la CGT tiene otras versiones, bueno, pero la reforma laboral original, se comenta que la escribió un grupo de abogados que tiene que ver con la UIA. Bueno, Maganes Quintanilla es abogado, el presidente de la UIA. Maganes Quintanilla oficia como abogado al interior de la fábrica Brillestone, en Lavallol, una fábrica del neumático. Sí. Una de las empresas más grandes del mundo en relación, un monopolio, digamos, de los neumáticos. En Bridgestone hay un convenio colectivo propio, votado hace muchos años por la antigua dirección sindical de Guaseico, que bueno, toda la vida se reconoció kirchnerista. Eso le permite a la fábrica decirle mediante un mail, una notificación a los trabajadores que rotan los días de trabajo. Ellos tenían un sistema que era el 5x2, es decir, trabajo 5, descanso 2. Sí. Lo han modificado, en algunos casos a 6x2, trabajo 6, descanso 2, y en otros a 6x1, trabajo 6, descanso 1. Todo esto contemplando horarios rotativos de trabajo. Si uno mira las estadísticas del Ministerio de Trabajo y demás en el neumático, bueno, y el sindicato, el SUTNA, ha hecho todo un relevamiento de las distintas fábricas, este cambio ha generado picos de estrés, depresión, presiones de parte de los supervisores, de los jerarcas dentro de la fábrica contra los trabajadores de línea. Entonces, vos fíjate, el que oficia abogado de esta patronal, que tiene este régimen de trabajo y este trato con sus trabajadores, es el que redacta el proyecto de reforma laboral. Entonces, claramente, ningún proyecto de ley va a decir se permite esclavizar personas. Pero el objetivo central, cuando uno mira las modificaciones, están alrededor de esto. Y el proyecto de la CGT, que se lo fue a llevar al gobierno, que tiene modificaciones sobre esto que también se está planteando. Tiene algunas modificaciones sobre esto que se está planteando, deja intactas los puntos centrales, nodales, esto de el cese laboral, de lo que venimos hablando. Claro, es decir, la extensión del periodo de prueba, y lo único que defiende es la cuota de la obra social, la cuota sindical, es decir, llegaron a un compromiso con el gobierno. Se reunieron con Caputo y con Francos. Caputo les dijo que Milei estaba de acuerdo en que el gobierno se junte con la CGT, que querían tener un recomienzo de las relaciones, y la CGT se fue a reunir gratis con el gobierno, porque no es que Milei va a presentar el proyecto de ellos. Ellos van a presentar este proyecto con la UCR. La CGT, que está ligada al peronismo, va a presentar un proyecto a través de los senadores de la UCR, del radicalismo, que tiene muy poco peso dentro de la central obrera. Entonces vos fíjate cómo la CGT, que no buscó negociar con un partido que está haciendo un soporte del gobierno nacional. Entonces la CGT está planteando su integración al gobierno.
términos políticos. Presenta un proyecto con la UCR, se junta con el gobierno a discutir algunos puntos. Y el paro que convocan para el 9 de mayo es una cosa improvisada. ¿Qué paro se convoca para ese día? La CGT convoca un paro nacional para el 9 de mayo, para el próximo 9 de mayo, 24 horas sin actividad. Resta después ver si va a ser con movilización y demás. En principio no, porque la movilización sería el 1 de mayo. Sí. Bueno, la Central Obrera convoca este paro para dentro de un mes y lo convoca exactamente el día después de reunirse con el gobierno y después de haber señalado en esta reunión con el gobierno que ellos iban a convocar un paro. Medidas de acción directa, le dijeron a Francos. Un sinónimo. Un sinónimo. A Franco no le molestó, digamos, no es que cuando ellos dijeron, che, vamos a hacer un paro nacional, se enojaron. Porque en el fondo, la burocracia fue todo un acuerdo político con el gobierno. No planteó el problema de Acindar. Acindar en Villa Constitución está cerrada. A partir de ayer hay una huelga general votada por sus trabajadores. Esa seccional de la UOM está en huelga general, no trabaja más, hasta que se reabra la fábrica y trabajen todos los compañeros. Y la UOM a nivel nacional se fue a sentar con el gobierno y no le reclamó ninguna solución. Lo mantiene aislado en Villa Constitución. Los camioneros no tienen homologada la paritaria hace como 3 meses. Este 25% que le ofrecen homologarlo en cuotas. Para no superar, digamos, los límites mensuales de la inflación. Bueno, Moyano agachó la cabeza y dijo que sí. Y hasta desechó el reclamo de que haya un aporte extraordinario para rescatar la obra social. Que la obra social, bueno, finalmente es donde un compañero camionero va y se atiende para ir al médico. Joaquín, hay un tema que no quiero dejar pasar porque mencionamos lo que es el presupuesto, hablamos de recortes, hablamos de números y demás, y creo que es muy importante hablar del tema de la educación, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho de lo que es el presupuesto ligado a las universidades, a la educación en este nivel y demás. Preguntarte qué opinás y también vos que sos universitario, cómo lo estás viendo, ¿no? En los distintos espacios que brinda la universidad, si se está haciendo algo, si hay conciencia, hay información acerca de esto. Bueno, el recorte en el presupuesto universitario es total. El presupuesto de universidades es homologado del año 2023 y la última vez que hubo un debate sobre cuál era el presupuesto de las universidades fue en septiembre del 2022. Te das cuenta que pasó un 350% de inflación en el medio. Dos gestiones distintas. Dos gestiones distintas, por supuesto que sí, pero digamos, de un ajuste tolerado bajo la gestión Massa pasamos a la motosierra de Milei que pone al rojo vivo la continuidad de las clases. Hoy la Facultad de Exactas de la UBA sacó como un reloj en donde, bueno, le quedan 48 días de presupuesto a Exactas de la UBA. Un cálculo que debe ser similar en muchas universidades. En algunas será 60 días, en otras... Y en otras menos, quizás. En otras menos, capaz que quedan 20. Entonces vos fijate el nivel brutal que significa ese recorte presupuestario. Es decir, están verdaderamente en tela de juicio la continuidad de las universidades abiertas. Lo que han realizado las gestiones universitarias hasta hoy, es decir, quienes conducen las universidades, es intentar adaptarse al ajuste de Milei. Han implementado recortes, han implementado en algunos casos despidos, es decir, un docente estaba contratado, no está más contratado, han recortado vacaciones, han quitado plus, bueno, esto del salario conformado, te pueden sacar una parte del sueldo porque no hay presupuesto, y entonces vos si lo ves, hay toda una flexibilización, hay recortes de cursadas, en el caso nuestro de la Universidad de Quilmes, hay un límite para cursar, que ya venía, pero ahora se empeoró todavía más, es decir, podemos anotarnos 2 materias por cuatrimestre. Y si uno lo mira, todos esos sacrificios que le están pidiendo las gestiones universitarias y que no han consultado con nadie a trabajadores y estudiantes de la universidad, no va a solucionar de ninguna manera el recorte presupuestario finalmente. Es decir, la universidad en vez de cerrarse en 60 se cerrará en 61 días. Porque estira un poco, alarga el resultado final. Sí, alarga, digamos, sí, la agonía. En lugar de plantearse una lucha política abierta con el gobierno. Ahora los rectores convocaron, imagínate, una marcha para el 23 de abril. ¿Sentís que de alguna manera es pobre la actitud que están tomando desde las distintas rectorías? Hay una actitud cómplice, por lo menos. Digamos, ¿no? Obviamente no vamos a comparar un ajuste de un gobierno nacional con una universidad, pero lo cierto es que hay distintas formas de reaccionar a un ajuste.
en ninguna universidad los rectores han convocado a la comunidad educativa de conjunto para discutir ante una medida excepcional acciones excepcionales. Algo que sí, por ejemplo, pasó cuando López Murphy en el 2001 decretó un recorte brutal también del presupuesto universitario de un día para el otro. En ese momento las universidades reaccionaron de otra manera, desde sus propias gestiones. Distinta a la reacción que están teniendo los estudiantes, los docentes, los trabajadores de la universidad, que empiezan a buscar caminos de organización. Pero se repite algo similar, obviamente con sus diferencias y sus matices, a la actitud que está tomando la CGT. Es decir, la cabeza general del movimiento obrero no tiene una intención muy férrea de combatir al gobierno. Se va a reunir a la Casa Rosada con el gobierno para ver cómo negocian la reforma laboral y la continuidad después de ciertas cajas sindicales. Y por el otro lado, digamos, tener un desamparo total de parte de esos mismos trabajadores que, como te digo, en el caso de Acindar están de huelga y después va el secretario general de la UOM a negociar algo. Acá la provocación del gobierno es total. Los docentes universitarios no tienen aumentos desde diciembre. O sea que se han licuado la mitad de los ingresos de esos docentes universitarios. Ingresos ya bajos, ¿no? Siempre partimos de la base de que el salario viene aplastado y que esta situación empeora todavía la situación. Entonces el cuadro es muy brutal y sin embargo empiezan a nacer actitudes, acciones que muestran una cierta independencia de las conducciones sindicales. Eso lo estás viendo también desde los propios estudiantes, digo, en el aula, en los distintos espacios que tenés oportunidad de charlar con ellos, dialogar, hasta a veces debatir o discutir ideas. ¿Estás viendo otra actitud diferente a otros años, quizás, en cuanto a la actitud del rector también de las universidades? Sí, por supuesto, digamos. Hay un sector de estudiantes que está muy dispuesto a emprender una lucha. Sector de estudiantes y de docentes. Bueno, nosotros el miércoles que viene vamos a hacer una clase pública de todas las comisiones de práctica docente, que si vos te fijás, de esa iniciativa no han participado ni los centros de estudiantes ni los sindicatos docentes. Fue un acuerdo entre estudiantes y docentes. Entonces ahí tenés, esa es la actitud que tienen los estudiantes y los trabajadores de la universidad, y la actitud de las direcciones sindicales es, bueno, hacemos la marcha del 23 y con eso alcanza. Entonces vos ves una actitud, una intención de desgaste, o sea, una negación o una negativa a querer ser un canal de organización. Por el contrario, buscar justamente la manera de ir desviando las grandes reservas de lucha que están presentes. Que esas reservas hay que buscarlas y mirarlas, digo, son actitudes de este tipo. Que se junten 80 estudiantes y 7 docentes a conversar, che, bueno, estamos en una situación complicada, ¿cuál es el grano de arena que nosotros podemos aportar en esta lucha? Y esa actitud se está empezando a replicar en muchos lugares. Obviamente se replican ante situaciones brutales, ¿no? Es decir, che, nos quedan 50 días de presupuesto, los cierres de ANSES, los cierres de otras dependencias municipales y estatales. Entonces, es una actitud que empieza a emerger, y que empieza a emerger en un choque, digamos, con sus propias conducciones sindicales. Entonces, esa contradicción o ese choque, ese roce que se está empezando a provocar, es esta actitud de honesta rebelión que quieren tener los trabajadores ante una situación que los está liquidando. Joaquín, para ir cerrando, preguntarte en sentido de la marcha, ¿no? ¿Esta marcha va a ser apoyada? ¿En qué va a consistir la marcha? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿A qué hora? ¿Qué información podemos brindar acerca de la marcha que se está preparando? Bueno, se está convocando una marcha federal universitaria el 23 de abril, o sea que va a tener puntos en todo el país. La movilización central va a ser acá en Capital Federal, va a ser a Plaza de Mayo. Y bueno, está convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que son todos los rectores, y por los distintos sindicatos universitarios, docentes y no docentes. También lo acompaña la Federación Universitaria Argentina, que ya te digo, son todos sectores que es la primera acción que van a tomar ante el inminente cierre de las universidades. No han preparado las condiciones para una lucha a fondo contra el cierre de la universidad. Nosotros vamos a participar de política obrera, pero vamos a participar de manera crítica, es decir, señalando los límites de sus convocantes, pero nosotros creemos férreamente en que la comunidad educativa tiene que darse estas instancias de lucha y de acción, y sobre todo una coordinación. Para nosotros
el camino es este que te mencionaba, los metalúrgicos de Asindar. Hay que desarrollar una huelga general. Porque una huelga general es colocar de conjunto las luchas de todos los sectores. En el caso de las universidades sería una huelga general educativa. Estudiantes, docentes y no docentes de todo el país. Entramos en un freno, justamente en reclamo de ese presupuesto. Por distintas vías y medios, no es que hay que cancelar las clases. Se pueden desarrollar miles de acciones de lucha que no se están desarrollando al día de hoy y que eventualmente, si vos contrapones en la balanza, mucho más grave es que te cierren la universidad por falta de presupuesto que estar decididos a dar una lucha política ahora para conquistarlo y no solo llegar a fin de año, sino tener asegurado el funcionamiento durante muchos años más. Entonces, me parece que está planteado un desafío de conjunto para todos los trabajadores de la Argentina. La universidad tiene una responsabilidad, los estudiantes, los docentes, tenemos una responsabilidad en este sentido, porque muchas veces han sido punta de lanza de otros procesos, o han acompañado de manera decidida a muchas luchas del movimiento obrero. Entonces, nosotros lo que planteamos justamente es esta necesidad de una unidad de todos los trabajadores, sobre la base de un objetivo común, que es derrotar a este gobierno, que busca justamente, como yo te mencionaba, imponer un retroceso histórico fenomenal sobre las condiciones de vida de la población. Y que la población eventualmente, convocada o no convocada por nadie, va a tener una tolerancia. Va a poner un punto de freno a esto. La diferencia es justamente si eso surge como una acción organizada, consciente, convocada, o si por el contrario se desarrolla ese proceso de manera propia. Joaquín, como siempre, dejo el micrófono abierto para cerrar, también para dejar un mensaje y si te quedó algo en el tintero para agregar, y para quienes estén escuchando, ¿no?, del otro lado, dejarles un mensaje. Micrófono abierto. Bueno, que la defensa de la educación, por fuera, digamos, de su funcionamiento cotidiano, tiene una cuestión estratégica. Históricamente se ha educado para superar las trabas que estaban impuestas en el conocimiento, para desarrollar saltos científicos, tecnológicos, es decir, desarrollar más y mejor la vida de la humanidad. Y que en un país como Argentina eso se haya logrado es justamente por todas las luchas históricas que ha desarrollado, sobre todo la clase trabajadora, para defender el acceso a una educación cada vez más universal. El ataque y la pretensión de cerrar las universidades ataca y busca dañar justamente ese elemento que es el derecho que los trabajadores se han formado en su cabeza, en que tienen derecho a ser educados, en que tienen derecho a desarrollar actividades por fuera de una fábrica, en el peor, digamos, con ritmos de trabajo no decididos por ellos, por salarios miserables. Es decir, es la lucha de la familia obrera por desarrollar y llevar la vida de sus hijos a un nivel superior. Entonces, el intento de cerrar la universidad es el intento de atacar esa reserva moral histórica de los trabajadores de la Argentina, que si bien no han logrado universalizar la educación todavía, es una pretensión histórica. Entonces, la defensa de la universidad solo la puede hacer la clase obrera argentina, y no la pueden hacer ninguno de estos elementos que han gobernado el país y que han llevado por distintos medios, distintas formas, a un ataque cada vez más feroz, a una privatización cada vez más feroz de la educación desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Así que bueno, plantear justamente esa incompatibilidad entre este régimen social que impone que para pagar la deuda externa y la deuda pública hay que cerrar una universidad, y otro sistema donde los trabajadores deciden justamente que el elemento central que hay que defender es el desarrollo humano. Entonces, defender la universidad es defender el desarrollo a una vida que merezca ser vivida. Joaquín, muchísimas gracias por la charla y por la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ahí pasaba con nosotros Joaquín Antúnez, quien supo ser un precandidato a la intendencia de Quilmes por Política Obrera. Charlamos de todo. Muchísimas gracias y nos encontramos en otra Hora P.